Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. En lo que el doctor Adolfo comparte su material, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Pues sean todos bienvenidos a este espacio, a esta nueva edición del Cafecito de los Lunes que nuestra firma BHR México ofrece pues a todos ustedes, ¿no? Sabemos que pues nos acompañan no solamente clientes de nuestra firma, sino también muchos colegas de todo, aquí pues localmente, de incluso de toda la región y de muchas partes. Entonces, pues nos es un gusto tener a tantas personas acompañándonos y escuchándonos en pues en este espacio que creamos para todos ustedes, con el que trabajamos cada semana, cada 15 días, con la finalidad pues de compartirles temas diversos de índole fiscal, contable y, y que pues como siempre es un gusto tenerlos a todos ustedes en este espacio, como les comento. Y bueno, pues esta ocasión nos vamos a brindar pues aquí un tema pues muy interesante, un tema que le hemos, bueno, se denomina la defensa fiscal de EDOS. Y bueno, pues en esta ocasión pues tenemos un invitado especial, un buen amigo pues de la firma, amigo de todos nosotros, amigo de todos los colegas y de todos los colegios, sobre todo de la región noroeste, y que siempre pues nos da un gusto tenerte, Adolfo, el doctor Adolfo Solís, siempre con una prestancia para estar con nosotros, siempre apoyándonos. Y bueno, pues y un gusto también tenerte porque sabemos que pues siempre nos comparte pues una serie de conocimientos y de experiencias y de buenas recomendaciones, sobre todo, pues como sabemos, derivado siempre del doctor Adolfo de un análisis profundo que sabemos que siempre hace de la norma y de los temas que nos comparte. Entonces, pues es un gusto, Adolfo, doctor Adolfo Solís, que nos acompañes. Ya pues la gran parte, yo creo, no dudo en que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, pues ya conocemos su trabajo, su trayectoria y toda la experiencia profesional que sabemos que él tiene, pues no solamente en casos de éxito, no solamente pues su labor profesional que ha tenido aquí en México, sino sabemos que también incluso en el extranjero. Y bueno, pues pues él es socio, ¿verdad? Como sabemos, de la firma Grupo Farías, que son abogados tributarios. Y bueno, pues, doctor Adolfo Solís, pues un gusto. Adolfo, pues un abrazo y tenerte aquí nuevamente con nosotros. Entonces, pues sin más preámbulos y más, porque habrá mucho que hablar de ti, de tu trayectoria, como siempre ya sabemos todo el bagaje profesional que tienes, pero bueno, pues vamos a ceder la palabra para que inicies con nuestro tema del día de hoy y pues bienvenido y muchas gracias a todos por acompañarnos. Claro, Fer, antes que nada quiero decirles a todos que muchas gracias y que podamos compartir este tema, algunos mecanismos de defensa que tenemos los contribuyentes, sobre todo los CEDOS, porque hay EFOS que no tenemos control de ellos, ¿no? Y lo que hoy tenemos que evaluar es cómo vamos a defendernos, cómo vamos a hacerle afrenta a toda esta problemática que se está dando en el país, sobre todo con los incrementos recaudatorios que se piensan gestar en la población cautiva. Pero una cosa que es sumamente importante es, ahora a medida que vayamos hablando, hay múltiples supuestos en materia de EDOS, muchachos, hay múltiples supuestos. Yo les digo que, Fer, si ves alguna pregunta, interrúmpeme, por favor, interrúmpeme, que esta hora que vamos a estar aquí todos, que pueda ser de gran alcance y de reflexiones, ¿de acuerdo? Que podamos resolver cosas concretas, que podamos llegar al corazón de los temas y no solo quedarnos en la teoría, no quedarnos en la práctica, perdón, una teoría vana, sino una práctica concreta que nos dé una solución. Entonces, si están de acuerdo, cualquiera que tenga una duda sobre los temas o algo, vamos a empezarlos a aclarar. Lo primero que quiero decirles, muchachos, es que el gobierno, desde que presentó todo el concepto del 69B
y después el 69 bis, ahora el 5A con la recaracterización, el gobierno desde ahí empezó a conocer una fuente de ingresos que se ve bastante sólida para el erario público. ¿Por qué? Porque es bien fácil que tú con los sistemas telemáticos que tienes hoy detectes quién realiza operaciones aparentemente simuladas. El problema es que el alcance de la simulación de los actos le es atribuible a los ciudadanos y se le responsabiliza por actos que no son parte de él. Les voy a poner, cuando fue el caso, cuando fue creado el 69B, ese 69B lo que traía era una norma para aquellos que emitían comprobantes fiscales. No era para EDOs, jamás fue para EDOs. Ese 69B solo era para EFOS. Incluso el primer párrafo dice: si la autoridad detecta que alguien esté emitiendo comprobantes fiscales, pues va sobre ellos, ¿no? Pero fíjense bien el tema de fondo. Era para EFOS. Jamás este artículo fue pensado para EDOs. Cuando viene su reforma, en el sistema americano, en el sistema aquí de Estados Unidos, ellos descubrieron desde hace casi 2 décadas que cuando un contribuyente incumplía, no perseguían al contribuyente. Le decían a todos los que estaban alrededor de ese contribuyente: de aquí en adelante, aquel que realiza operaciones con el incumplido, lo multo con $1.000.000. Entonces el sistema americano ahogaba a los incumplidos cerrándoles toda la relación o todo su entorno. Todo aquel que tuviera relación con él iba a ser sancionado. Así surge todo esto. Pero vean lo importante que aquí hay, muchachos. ¿A partir de cuándo se debería de considerar que la norma aplica? Si te vas con un EDO y un EFO, hoy se publica el EFO, hoy queda publicado el EFO, y entonces ya tengo la advertencia gubernamental que si a partir de hoy empiezo a celebrar operaciones con él, si a partir de hoy lo hago, entonces va a tener efectos generales la emisión de esos comprobantes. Pero nuestra norma en el 69B dice: los comprobantes fiscales no surten ni han surtido efectos fiscales. Como usa la palabra no han surtido efectos fiscales, entonces la Corte resolvió de forma ultraactiva decir: me voy hacia el pasado y te digo que tus comprobantes que celebraste en el pasado no son válidos. Eso ha generado un efecto corruptor. El efecto corruptor es sumamente delicado en nuestro sistema fiscal, porque el gobierno ya empezó a manipular, el gobierno ya empezó a utilizar la fuerza del Estado con la intención de que en cualquier acto de comprobación, más allá de que se lleve a cabo un procedimiento de presunción de inexistencia, cualquier acto de comprobación llegan y te dicen: ¿sabes qué? No acreditas la materialidad. Y no acreditas la materialidad y te dicen que tus pruebas son insuficientes. Y vean esto, muchachos, que es sumamente delicado. Una cosa es la prueba excluyente, otra cosa es la prueba imperfecta y otra cosa es la materialidad de la operación. Cuando hablamos de pruebas excluyentes y pruebas imperfectas, hay pruebas que están viciadas, que se arrancan de origen. Por ejemplo, si ahorita yo interviniera sus comunicaciones, es una prueba viciada. Simplemente por ser viciada, por ser arrancada con violencia, por ser contraria a la Constitución, se excluye de un proceso. Hay pruebas que son imperfectas. Cuando tú le presentas todos los documentos al SAT, tú le presentas todos los documentos, te pide 20 documentos y le presentas 20 documentos, pero te dice que tu contrato no tiene fecha cierta. Y por la falta de fecha cierta, trata de justificar que incumples. Cuando en los países emergentes, el 95% de las operaciones no se hacen a través de notario. Es más, ni en los países desarrollados se hacen todas las operaciones a través de un fedatario público. Porque nuestros códigos civiles, de forma universal, establecen
que el consentimiento de las partes es la máxima expresión de la voluntad. Y la voluntad se puede expresar de forma verbal o de forma escrita. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sí cumples con todos los requisitos de ley y hasta más, pero que el gobierno te dice, oye, no tiene fecha cierta? ¿Eso significa realmente que debería de desconocer la materialidad o debería de desconocer la operación? ¿O eso solamente implicaría una multa formal por no tener los registros tales como se establezcan en el Código Fiscal de la Federación? Si el código estableciera eso de la fecha cierta, lo cual no es, pues debería de ameritar una multa de carácter formal, no una multa de fondo. El problema es que en México utilizamos ese argumento y muchos más para atacar el fondo y calificar de materialidad. ¿Qué dice el fisco en términos prácticos? Llega y te dice, oye, agarra tus estados de cuenta bancarios, suma todo el dinero y te dice, es ingreso todo. Y tú desvirtúa. Entonces va el contribuyente y él con un hecho negativo trata de desvirtuar. Fíjense bien, muchachos, no con un hecho positivo, con un hecho negativo. Porque tú le presentas 3 documentos y te dice, no desvirtúa. Le presentas 5 documentos y te dice, no desvirtúa. Le presentas 20 documentos y te dice, no desvirtúa. Bueno, pues que concretamente dime qué quieres. Pero nunca te dicen qué quieren. Entonces a eso se le conocen como hechos negativos. Yo siempre pongo un ejemplo, que aquí lo podemos apreciar muy bien. ¿Cuántas personas no hay en este foro? ¿Cuántas personas no hay en este foro? Es un hecho negativo improbable. No se puede probar cuántas no hay en este foro. Se pueden probar los hechos positivos. ¿Cuántas personas hay en este foro? Si ellos te dijeran, requiero 20 documentos, tráigamelos para acreditar la operación, tú cumplirías con esos 20 requisitos. Después te dice, oiga, es que los contratos privados usted los pudo haber elaborado. Pues claro que se elaboraron, porque eso no viene en el marco normativo fiscal, eso no viene en la ley, no se exige. Y te dicen que los elaboras, pues claro que los tienes que elaborar porque son requisitos excesivos para acreditar el cumplimiento de una operación. Y fíjense todavía el marco normativo mexicano. No tiene efectos en materia fiscal, pero sigue surtiendo efectos en materia comercial, en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil. En todas las materias sigue surtiendo efectos, pero para nuestra materia ya no surte efectos. Ahora, cuando el contribuyente llega y presenta todos esos argumentos y pruebas, el SAT solo dice, no es suficiente y no desvirtúa. Desde ahí, muchachos, tenemos la primer culpa. La primer culpa que no se ha sabido defender bien en los tribunales. Cada caso en particular de EFOS y cada caso en particular de EDOS. Hoy vamos a tratar de referirnos a los EDOS. Pero estamos tratando nosotros de defender con pinzas el concepto de el EDO, creyendo que haciendo documentos y soportes va a ser suficiente. Al fisco no le importa eso. El fisco lo que busca es un pretexto para no calificarte de válida la deducción. Entonces, ante eso, quiero que partamos de 2 cosas. Hay una prueba que se considera, como les dije, ilícita, la prueba excluyente. Es la que viola derechos humanos. Hay otra prueba que es imperfecta, pero que esa prueba se genera por el efecto corruptor. El fisco te puede exigir tantas cosas, incluso dentro de 2 dependencias, 2 desconcentradas de auditoría fiscal, una desconcentrada de Tijuana y una desconcentrada de Los Mochis, de Hermosillo, tienen criterios diferentes y te piden documentos diferentes. Incluso dentro de la misma desconcentrada, los de visitas y los de gabinete te exigen diferente documentación para acreditar la materialidad. Esas pruebas se conocen que son generadas bajo un efecto llamado efecto corruptor. Y este efecto corruptor, ¿cuándo surge? Por ejemplo, en un servicio de construcción, vas, le presentas la factura, la póliza, la transferencia y hasta el contrato. Le presentas eso porque es algo común en el argot de la construcción. Pero después te dice, ¿sabes qué? No está ratificado ante un fedatario.
Y llegan y te dicen, quiero que me des datos y documentos del inmueble. Quiero que me des lista de trabajadores. ¿Quieres que me des el programa de obra? Oye, a ver. ¿Qué tiene que ver una operación fiscal con el programa de obra, el listado de trabajadores? Ah, dice, es que el 69B dice que debo de calificar los activos, el personal, la infraestructura y la capacidad material. Sí, pero ese 69B fue creado, como lo dice el primer párrafo, fue creado para los emisores de factura. Yo no soy un emisor de factura, yo soy un receptor de esa factura. Entonces no me puedes aplicar las reglas. Primera situación que debemos de saber, que no me puedes aplicar las reglas para acreditar la infraestructura personal, activos, con una norma que ni siquiera me aplica a mí, porque fue creada para los EFOS. La parte final de 69 contempla los CEDOS, pero el procedimiento, las reglas y regulaciones del 69 solo están hechos para EFOS, y lo dice claramente el primer párrafo de 69. Ve. Ahora, el SAT llega y te dice, no desvirtúas. Y te llega hasta a decir en algunos casos, no me presentaste pagos a los trabajadores. Y te lo dice ya hasta el final, en el acta final, o te lo dice ya en la resolución, no presentaste pagos a los trabajadores. No presentaste una lista de entrada y salida del trabajador. No dijiste por qué tenía el carácter especializado ese trabajador. No me diste el contrato del trabajador. La pregunta, muchachos, cualquier cosa que me pida al final que no se haya pedido previo a la emisión de la determinación, es ilegal la resolución. Porque no puedes venir a decirme al final lo que no te presenté. Me tienes que requerir durante el proceso de comprobación todo aquello que tú crees que es necesario para que en caso de que yo no te lo presente, al final digas, te requerí todo lo que era necesario y no me lo presentaste. Pero si al final te dicen, no me presentaste listas, rayas, no me presentas contratos, actividades específicas, números de gafete, el listado de insumos. El hacerlo valer al final, muchachos, es simplemente un efecto llamado efecto corruptor. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si tenemos que denunciar, si tenemos que demandar, tratando de defender a un EDO, que simplemente asume la consecuencia del incumplimiento de otro, entonces el efecto corruptor es muy importante que se haga valer. Y es importante que se haga valer porque recordemos que la palabra no desvirtuar no significa que no haya materialidad, muchachos. Que tú recibas una respuesta del fisco y te diga, usted no desvirtúa, eso no significa que no haya materialidad. Habrá deficiencia probatoria. Habrá insuficiencia probatoria. Pero lo cual es suficiente de la materialidad. La materialidad es la inexistencia. La materialidad es lo que no ocurrió. La materialidad es la ficción de la ley basada en una presunción histórica donde el gobierno dice, no tengo una evidencia de que se haya suscitado el hecho imponible. En este caso, al recibir pruebas, entonces ya no te puede acusar de falta de materialidad. Te puede acusar de que tus pruebas son imperfectas o son insuficientes, son imprudentes o hasta son impertinentes. Pero no te puede acusar de falta de materialidad. Y ese es un segundo argumento que tenemos que hacer valer en los tribunales. Y no se hace valer. Porque aquí podemos tener una prueba imperfecta, si quieres. Pero imperfecta desde el plano fiscal. Porque desde el plano comercial, desde el plano laboral, desde el plano económico, tiene total perfección. Porque el consentimiento y la voluntad son los elementos vinculantes para esa perfección. Ahora, yo quiero que se queden en esta primera reflexión con que desde la sede administrativa, muchachos, no que nos esperemos al tribunal, no que nos esperemos a que ya tengamos un problema, un crédito fiscal.
desde la sede administrativa tratemos de hacer valer el efecto corruptor. Recuerda que el fisco ya tiene normado, todas las áreas de auditoría, las desconcentradas de auditoría, tienen normado, y sobre todo si eres de ejemplaridad, que el 100% de pruebas que tú presentes, si para ellos ya es CEFO y para ellos tú eres CEDO, el 100% de pruebas que tú presentes son insuficientes. Entonces, ellos ya tienen ese criterio normado. Entonces, tú tienes que lidiar sobre el criterio del funcionario, no sobre la ley. Y si tienes que lidiar sobre el criterio del funcionario y no sobre la ley, entonces es importantísimo que denunciemos el efecto corruptor desde el momento en que se está llevando el procedimiento de comprobación. Desde el momento en que te pide, desde que llega en el acta parcial de inicio y te pide 30 y tantos requisitos y cada requisito mega desglosado. Y cuando llega y te pide información de un contribuyente y te pide información mega desglosada. Muchachos, nosotros no estamos obligados a verificar el cumplimiento de terceros. Imagínate, el fisco. Para el fisco, lo grave de todo esto es que el concepto de EFOS no es el que vende facturas. En realidad, para el fisco, el EFO es el que no acredita la materialidad, es el que realiza operaciones simuladas, son las empresas fachadas, son los outsourcing. Para ellos el EFO es un todo. Y ahí nos encontramos una problemática. ¿Cuántas veces no llega a nuestro domicilio? ¿Cuántas veces no llega a nuestro domicilio? Nos quiere revisar y nos dice, oye, muéstrame las operaciones que hiciste con Juan Pérez. Entonces te dice, muéstrame las operaciones, se las muestras. Te dicen, fui a compulsar y no lo encontré, estando localizado. Pues el señor falleció. Y si falleció, ¿qué necesidad? Yo si no lo encontraste o lo encontraste, entonces te debes de basar objetivamente con los elementos que yo te proveo. Pero él dice, como no encontré a aquel, entonces aquel era un EFO y tú eres un EDO. Eso se conoce como efecto corruptor, muchachos. Y es importantísimo que lo hagamos valer. Entonces, como estos amigos nos hacen creer que nosotros somos los que debemos de desvirtuar, a eso se le conoce como prueba negativa. ¿De acuerdo? Y además, les voy a decir, una de las razones por las cuales se anulan todos los créditos que les determinan a EFOS es porque en las resoluciones ponen que no se acreditó la materialidad, que no se acreditó la razón de negocios. Y son supuestos diferentes, muchachos. Son diametralmente distintos. Entonces, quiero que recuerden una cosa. Si ustedes tienen un acto de comprobación, dentro de la sede administrativa, en un acuerdo conclusivo, directamente en el propio recurso de revocación, ustedes tienen que hacer valer que no me precisaste qué elementos querías. Y fue hasta la resolución final cuando me dijiste que no te presenté A, B, C, D, E, F, G. Y eso me lo debiste haber pedido dentro del acto de comprobación. Pues ya me lo dices, ya que no puedo aportar pruebas ni desvirtuar nada. Pues naturalmente, eso resulta ilegal. Esa es una trampa procesal creada por el propio sistema. Porque les dije que los que son ejemplaridad, presidentes de colegio, presidentes de cámara, actores, artistas famosos, opositores al sistema, abogados famosos, todos los que son ejemplaridad, documento que presente, no se toma en cuenta. Porque el propósito es causar daño. El propósito es exponerlo públicamente. El propósito es generar un efecto que sea diametralmente masivo para que la población diga, no, pues si están agarrando a Juan Gabriel subiéndose al concierto, imagínate yo que soy más pequeño, lo que me puede pasar. Si están agarrando a Luis Miguel, si están agarrando a Laureano Brizuela, si están agarrando a Paquita la del Barrio, si están agarrando... Es decir, si agarraste a un jugador de fútbol, si agarraste... Es el efecto de la generalidad. El temor lo que hace que funcione la administración tributaria. Entonces, si estos cuates omiten la valoración de las pruebas, ignoran nuestras pruebas, no atienden nuestras peticiones, muchachos, estamos ante una prueba imperfecta. Y esa prueba imperfecta genera un efecto corruptor. Y si el SAT no me precisó qué prueba se requiere o qué prueba se necesita, entonces, ¿qué debo de alegarle? Primero, que no me confunda
La prueba imperfecta, es decir, una prueba que le faltan algunos requisitos, como la fecha cierta, o que me falten 3 contratos, les di 20 cosas, y aún así me pide otros requisitos. No me confunda la prueba imperfecta, una prueba deficiente, una prueba incompleta, que sí la presenté, pero que a juicio de ellos no está satisfaciendo sus necesidades con la materialidad. Son 2 cosas diferentes. Si me alegas la materialidad cuando sí presenté pruebas, entonces eso es ilegal totalmente. Y tenemos que partir de que la materialidad es la no realización de un hecho imponible. La razón de negocio implica la realización de un hecho imponible, pero sin un supuesto que estimule los factores de la producción. Oye, sí gastaste, pero gastaste en puras cosas del COVID cuando tú eres contador, y los contadores no pueden gastar en cuestiones del COVID porque no son estrictamente indispensables para la actividad que desarrollan. Ya lo verán en 3 años cuando llegue un auditor y que vean todos los gastos que hicimos para el COVID, van a decir que no son estrictamente indispensables. Eso se llama razón de negocios. Pero la prueba imperfecta, la que lleva el poder corruptor, sí se realizó. Fíjense bien, la materialidad no se realiza. La razón de negocios sí se realiza, pero no está vinculada a los factores de la producción. La prueba imperfecta sí se realiza, sí está vinculada a los factores de la producción, pero adolece de algún requisito formal. Y el que adolezca de algún requisito formal, ¿qué provoca? Que entonces no llevemos los registros, no llevemos los asientos, o no llevemos los libros, o no llevemos la contabilidad como se requiere. Y eso implica una sanción de carácter formal, no una sanción de fondo. Y si nos imponen la sanción de fondo, lo que tenemos que hacer es denunciar el efecto corruptor. En una posición distinta, muchachos, en una posición distinta, esa norma del EFO y del EDO es tan abstracta, tan ambigua, tan poco técnica, que genera un vicio para todos aquellos que son EDOs. Imagínate nada más. Llega la empresa A y le vende una factura o le presta un servicio, cualquiera de los 2 supuestos, a la empresa B. ¿De acuerdo? Y se los presta mal. Es más, simulan. Yo, empresa C, el día de mañana, yo necesito un ingeniero que tiene la empresa A, voy a la empresa A, y entonces yo tercero, y celebro una operación con la empresa, porque la empresa no es la única, conmigo no está casada conmigo, no soy el único con el que realizo operaciones. ¿Qué pasa? Llega el fisco, va con la empresa A, que es el EFO, va con la empresa A, que sí le vendió una factura a la empresa B, sí le vendió la factura. A mí no me vendió la factura, a mí sí me prestó el servicio, yo soy la empresa C. Pero va el fisco y le hace el procedimiento a la empresa, el procedimiento del 69B. Y luego el último párrafo dice: Adolfo, tú, Edo, que eres la empresa C, desvirtúa. ¿Qué desvirtúo? Si el procedimiento se llevó entre el EFO, empresa A, y el fisco. ¿Qué le observó en ese procedimiento? ¿Qué fue lo que se cuestionó? ¿Qué pruebas se objetaron? ¿Qué comprobantes fueron revisados o no fueron revisados? Solo Dios sabe. Porque esa actividad se realizó entre el EFO y el fisco. Posiblemente porque detectaron la operación con la empresa B. Pero entonces llega conmigo, empresa C, y me dice a mí: Adolfo, de acuerdo al último párrafo, desvirtúa. ¿Qué desvirtúo, muchachos? ¿Qué desvirtúo si yo no fui parte de aquel procedimiento?
Si yo no soy parte de aquel procedimiento, yo no conozco qué le dijiste, qué pruebas te presentó. Vamos a ver lo que dice el 69. Dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, por eso les digo, ¿para quién va esta norma? Para el que emite comprobantes, no para el que recibe el comprobante. Ahorita vamos a la última parte, que es donde están los CEDOS. Pero esta norma está creada para el que emite comprobante. Dice, en este supuesto voy a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que considera pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Entonces, ¿qué está diciendo el 69B en sus primeros párrafos? Que el procedimiento se lleva entre la autoridad y el EFO. Entonces, ¿cómo la última parte de ese artículo le dice al EDO que desvirtúe si él nunca es parte de ese procedimiento? ¿Cómo va a desvirtuar algo donde no es parte él? Véanlo, tenemos arriba al EFO, tenemos a la autoridad, aquí se lleva el procedimiento, yo soy un EDO que está abajo, y ese EDO que está abajo jamás supo qué pasó acá arriba, qué pruebas se presentaron, qué se aportó, si se hizo bien, si se hizo mal. Dice, desvirtúa. Dice, desvirtúa lo que hay acá arriba. Pues, ¿qué voy a desvirtuar? No puedo desvirtuar. Estoy imposibilitado materialmente para hacerlo. Me dicen a mí, personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal al comprobante, te doy 30 días, contadas a partir de la publicación del EFO, para acreditar que efectivamente adquiriste el bien o recibiste el servicio. Te doy 30 días para acreditar que, oye, y en ese procedimiento de EDO-EFO, en realidad, yo jugué ahí, tuve algo que ver, ni siquiera lo sé porque yo no fui parte del procedimiento. Entonces la ilegalidad parte, primero, de que el acto presuntamente inexistente es para el EFO. La notificación se da al EFO. El procedimiento de desvirtuamiento y de presentación de pruebas se da con el EFO. La decisión que le dicen al EFO es con efectos generales para el EFO. Y le dicen al EDO, desvirtúa. Yo no soy parte de esa fase procedimental administrativa. Entonces, yo como EDO, ¿cómo voy a desvirtuar algo que no conozco? Entonces, ahí tienen los contribuyentes tratando de presentar información y documentación para desvirtuar o para acreditar que sí adquirieron el servicio o se les prestó el servicio. ¿Adquirieron el bien o se les prestó el servicio? Están batallando los contribuyentes, los CEDOS, para tratar de acreditarlo. Pero muchachos, ¿qué vas a acreditar? Ni siquiera sabes si en el procedimiento fisco-EFO tú fuiste observado. Ni siquiera te dieron vista. Ni siquiera te dieron intervención. Entonces el argumento medular, si lo vemos como un segundo gran argumento para defendernos, es que hagamos valer que yo no soy parte del procedimiento, muchachos. Y si yo no soy parte del procedimiento, no tienes bajo ninguna circunstancia por qué decirme que desvirtúe algo que no conozco. No sé ni qué le observaste al EFO. No sé ni qué le imputaste. No sé ni qué comprobante le observaste. No sé ni qué pruebas presentó el EFO. Igual y no presentó nada, ¿no? Entonces yo, EDO, ¿cómo desvirtúo esas inconsistencias? Es totalmente absurdo que eso sea. Me paso un tercer argumento, muchachos. Hay una convención internacional, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que atrae una expresión que se contempla en el 20 apartado B, fracción tercera de nuestra Constitución. Y es que todos tenemos derecho a una comunicación previa. El EDO tiene derecho a una comunicación previa, muchachos. ¿Estás llevando el procedimiento con el EFO? Pues yo tengo derecho a una comunicación previa. Dime que lo estás revisando, dame parte, dame intervención para yo poder acreditar en aquel procedimiento que le llevas al EFO. Cuando menos, a mí me vale si le vendió de la empresa A, EFO, a la empresa B.
que es el que compró, me vale si compraron el comprobante. A mí sí, empresa C, a mí sí me prestó el servicio, o a mí sí me entregó el bien. Entonces, como yo tengo esta convención habla sobre el tema de la comunicación previa. Si yo no soy partícipe en el procedimiento, si yo no soy partícipe en ese procedimiento, muchachos, pues entonces hay que invocar el 8.2 de esta convención. ¿Qué dice esta convención? Fíjense bien por qué es importante esta convención. Porque por primera vez los tribunales están fallando usando las reglas penales a la materia fiscal. Estas garantías judiciales son a la materia penal. El artículo 20 constitucional que tenemos en México rige para la materia penal, no rige para la materia administrativa. Pero los jueces están diciendo, oye, la Constitución establece postulados. El 16 no es para la penal, la civil, la mercantil, el artículo 16 constitucional es para los actos de molestia, sin importar la materia. El artículo 14 es para los actos privativos, sin importar la materia. El artículo 1 es para el respeto a las garantías, sin importar la materia. El derecho de asociación, sin importar la materia. La manifestación de las ideas, sin importar la materia. El derecho de petición, sin importar la materia. Entonces dice que el artículo 20 se refiera principalmente a la materia penal, no significa que solo aplique a la materia penal. Eso es lo relevante de lo que han fallado los tribunales en México. Y invocan el artículo 8.2 que dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Esto pues ya lo conocemos en la materia penal, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Dice, durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. El inciso B dice, tiene derecho a una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. ¿Qué dijeron los tribunales en México para los EDOs? No eres parte del procedimiento entre el fisco y el EFO. Y te piden que desvirtúes. Y si no desvirtúas, te determinan el crédito fiscal. Te mandan el exhorto de autocorrección. Dice, en ese caso, en ese supuesto, dice, al no existir comunicación previa y detallada, existe una violación a tus derechos y libertades, porque tú no sabes qué hacer. Vean lo que dice el artículo 20, apartado B, fracción tercera de nuestra Constitución, que uno de los derechos en el proceso penal, fíjense bien lo importante, muchachos, es que habla del proceso penal, pero como les dije, los jueces dicen, la Constitución establece postulados, no establece solo actividades específicas para la materia penal. Dice la fracción tercera, tiene derecho a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Entonces, concatenado el 8, fracción segunda, inciso B, de la Convención Americana, más este 20, dice, los tribunales dicen, cuidadito, esta es una parte de una sentencia. Y dice que el artículo 69b violenta la garantía prevista en el artículo 8.2b y 20 constitucional, consistente en el derecho a recibir una comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra. En este caso, como yo no tengo una notificación previa de la autoridad, como yo no tengo una notificación previa, en automático empieza toda la posibilidad de que yo me defienda. Vean el último renglón, muchachos. El último renglón es importante. Dice, estos dispositivos establecen un límite temporal para la notificación previa de la acusación, así como el contenido y calidad de la misma, es decir, debe de ser detallada. La finalidad de este requisito es que no se produzcan actos de autoridad que el ciudadano desconozca. Dice la parte rayada,
debe expresar claramente las razones y causas por las cuales se pretende atribuir responsabilidad al individuo. Dice, si tú le quieres atribuir responsabilidad al EDO, pues tienes que decirle qué le dijiste al EFO. Si no, lo tienes a ciegas. Nunca va a poderte probar, nunca va a poder demostrar, nunca va a poder comprobar la legalidad de las cosas porque lo tienes a ciegas. No le diste una comunicación previa. Tú dices, cuando se publique en el diario oficial, tienes 30 días para desvirtuar. Oye, y esos 30 días, y si el cuate no ve el diario oficial, dice, tienes que dar una comunicación previa. No puedes llegar a un abuso, a un exceso de decir, ya lo conoce. Porque los actos normativos, los actos de autoridad se notifican personalmente al sujeto. No se hacen públicamente. Solo las normas se publican. Y hay una posibilidad para impugnarlas de forma heteroaplicativas y autoaplicativas. Pero los actos son concretos y dice, no le das comunicación previa. Entonces, ¿cómo quieres tú hacer esa defensa? ¿Qué debemos de alegar, muchachos? La falta de comunicación previa. Invocar el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me paso a otro supuesto. Es bien común, muchachos, que el fisco en sus sistemas, en las áreas de programación, rastrean qué empresas declaran sin trabajadores. No tienes pago de sueldos y salarios, o no tienes pagos de asimilados. Si no tienes ningún pago, el sistema, ¡fum!, lo jala. Y dice, este cuate no tiene personal, y si no tiene personal, es un EFO. Entonces, la primera recomendación es de que nuestras declaraciones siempre lleven un pago de salarios, porque de lo contrario el sistema lo jala. Pero vamos a suponer que tenemos a una parte relacionada en nosotros que es nuestra operadora, que es la que maneja el personal del grupo de empresas. Estos cuates han estado llegando a imputar falta de personal. Y dice, ¿sabes qué? Muchas veces dicen, lo tienes todo en un outsourcing, lo tienes todo en otra empresa. Dice, hazle como quieras, pero tú no tienes personal. Y 69 dice que si no tienes personal, entonces eres patito. Pero, ¿qué debemos de hacer? Los tribunales resolvieron que si los socios o los accionistas cuentan con las aptitudes relativas al objeto social, ese es personal suficiente. Entonces, tú tienes un aparente EFO para el fisco, que no tiene personal, que presta servicios agrícolas, pero el socio es doctor en una especialidad de agricultura. Eso es más que suficiente sin necesidad de que exista personal especializado. Con los socios es suficiente. Y los tribunales han resuelto de forma concreta que un socio fundador que tenga conocimientos para efectuar las actividades que se indiquen en los contratos, que se indiquen en la descripción del producto del servicio en el comprobante fiscal, o que tenga la aptitud de desarrollar el objeto social que plasmó, entonces es apto y suficiente para considerar la existencia de personal. Es una parte muy importante, muchachos, porque muchas de nuestras empresas todavía indisciplinadas tenemos mucho del personal en terceros. Y tener mucho del personal en terceros lo que provoca es que se hagan este tipo de calificaciones, que son un poco preocupantes desde la óptica de cómo vamos a desvirtuar. Y vean aquí una parte importante. Dice el propio tribunal, oye, si tu objeto social permite realizar la actividad, juega, palomita. Si el socio realiza una de esas actividades, palomita. Si demuestras con una cédula profesional que lo puedes hacer, palomita. Y además, si el socio tiene un contrato con su propia empresa, porque no existe un impedimento para que haya un contrato con su propia empresa, para que él pueda realizar no solo funciones de dirección como socio,
sino que pueda realizar actividades económicas a favor de la sociedad, dice, es totalmente válido. Entonces, esta parte, muchachos, tenemos que evaluarla. Me voy a un quinto tema. Y con este voy a cerrar para que puedan entrar a sus preguntas. Hay una argumentación muy sólida para dejar sin efectos todos los créditos que se les determinan a EDOS. El argumento es que el 69B establece que me deben de notificar por buzón tributario en la página del SAT y además en el diario oficial de la Federación. Y dice que a partir de la última notificación, yo tengo el derecho para desvirtuar. Eso dice el 69 de forma expresa, que a partir de la última notificación tengo el derecho de desvirtuar. Pero estos cuates, ¿qué hacen? Llegan, te dicen, fue publicado el EFO el día 15 de enero. Los 30 días se te pasaron el 20 de marzo. Y por tanto, como no desvirtuaste nada, ni te enteraste que había sido publicado, entonces ven y págame. Pero entonces, ¿cuál es la última notificación? Porque para el EFO, la publicación es su última notificación. Y el EFO, si se pone inteligente, desde la publicación en el diario oficial, ahí podría presentar más pruebas, aun cuando ya sea definitivo, podría presentar más pruebas porque la norma dice que es la última notificación, a partir de cuando corre el plazo. En la vida real, ¿saben cuál es el problema? Que llega el fisco, te notifica la inconsistencia y ya no te vuelve a notificar hasta que sales publicado. Pero la norma dice que debe de ser por buzón, en la página y a través del diario oficial. Entonces, vámonos hacia el EDO. Fíjense bien lo que dice el 69. Está hablando del EFO cuando le encontró inconsistencias y dice, en este supuesto que te encuentre inconsistencias, procederé a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de buzón tributario, de la página de internet del SAT, así como, es decir, una tercera forma de comunicar, mediante publicación en el diario oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga, y que aporten por la documentación e información que considere pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Vean esto, para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contado a partir de, ¿qué dice? La última de las notificaciones. Entonces, aquí entra una reflexión, muchachos. Como me debes de notificar, vean aquí, me debes de notificar por buzón tributario, por la página de internet y por el diario oficial, este es un gran argumento para dejar sin efectos todo. Si me vas a notificar en los tres lugares, primera pregunta, ¿las tres notificaciones deben de ser simultáneas? ¿Las debes de hacer en orden cronológico? ¿En cada una tengo un plazo para desvirtuar? ¿O me debo de esperar a la última notificación sin contestar la primera y la segunda? En aquellos casos que los EFOS no contestan nada, cuando les requieren la primera vez no contestan nada, los publican provisionalmente, no contestan nada, los sacan definitivamente. Y ya que lo sacaron definitivamente, presentan información. Y el fisco dice, pues ni te pelo porque ya se te pasó el plazo. No, la norma dice que es con la última de las notificaciones. Es decir, el EFO puede desvirtuar aun cuando sale en la publicación final del diario oficial de la Federación. Y el EDO, ¿cuándo puede entonces desvirtuar? Si cuando le hacen el primer requerimiento, es el primer requerimiento, no hay ninguna notificación. Ahora, viene un argumento que es importantísimo. Un tribunal en Ciudad de México dijo, oye, el EFO
sí está publicado, pero el EDO no está publicado. Entonces aquí surgió la idea para todos los abogados del país. También los CEDOS deberían de estar publicados, porque si le estás aplicando el 69B, entonces goza de los derechos a que se le notifique por buzón tributario, por la página del SAT y por el Diario Oficial de la Federación. Entonces, un nuevo argumento que se está gestando aparte del que no se está respetando el plazo de la última notificación, un nuevo argumento es, oye, cuate, el EDO también debería de salir publicado. Y si tú no lo publicas, pues entonces estás cometiendo una violación. En particular porque el reglamento del Código Fiscal dice en el artículo 69. Este es el reglamento del Código Fiscal. La notificación mediante la publicación en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación se realizará hasta que conste la primera gestión de notificación a que se refiere la fracción 1 de este artículo, es decir, buzón tributario. Es decir, primero notificas buzón tributario y luego te vas a la página de internet del SAT y luego te vas al Diario Oficial de la Federación. Y dice el 69, para efectos del artículo 69B, ahí no te está hablando solo de los CEFOS, te está hablando del 69B en su integridad. Y si el 69B en su integridad incluye a los CEDOS, entonces los CEDOS, mientras no salgan publicados, no deberían de tener esa obligación. Ese es otro argumento que se está haciendo en todo el país y es muy novedoso. ¿Cuál es la incongruencia de todo esto, muchachos? Que el Código Fiscal señala que debe de notificarme por esas 3 vías. El Código Fiscal señala que me deben de notificar la última notificación. El artículo 69 señala que para hacer la notificación 2 y 3, página del SAT y Diario Oficial, primero tienes que hacer la del buzón. Entonces, ahí los argumentos son de que no respetas la cronología, que no me notificas, que no me publicas, y entonces hay una serie de violaciones que se pueden hacer valer aquí. Yo que tengo que alegar, oye, ¿tienes obligación de notificar las 3 continuas o sucesivas? ¿O tienes que esperar a que transcurran los plazos? ¿En cuál debo desvirtuar? ¿En la última o en la primera? ¿En cuál? Me requieres en la primera, pero yo tengo para desvirtuar hasta la última, porque ahí dice, la norma dice que en el último acto. Entonces, ¿por qué cuando me requieres que te acredite? ¿Por qué llegas y me dices, tienes 30 días para tu EDO desvirtuar la operación y no lo hiciste? Pues ya te jodiste. No, faltan las notificaciones respectivas. Entonces, es una parte importante. Y una última parte, para cerrar, es, muchachos, esos oficios con el cual se publica el EFO, esos oficios con el cual se publica el EFO, que ustedes lo conocen, que son estos, así sale en la página del SAT. Se publica y dice, ah, mira, el 30 de junio tal, publiqué este cuate. Dice, esos oficios debes de notificarlos personalmente, tanto al EFO como al EDO. Nada que Diario Oficial de la Federación. Como son actos jurídicos, debes de notificarlos personalmente al sujeto obligado. Y si no lo publicas, perdón, y si no lo notificas al sujeto obligado, entonces, acuérdense que hay un plazo de 50 días para emitir la resolución. Entonces, hay caducidad especial. Y la caducidad especial significa que se salieron del plazo. Y salirse del plazo significa que queda sin efectos todo el procedimiento de presunción de inexistencia. Entonces, es muy importante que esa publicación que se hace en el Diario Oficial del EFO, lo conozca tanto el EFO como se le notifique al EDO. Y si no, se genera la caducidad especial. Porque tú lo publicaste el 15 de enero del 2020. Tú acabaste tu procedimiento el 15 de enero del 2020. Me estás requiriendo ahorita que estamos a 13 de septiembre del 2020. Tenía 50 días, ya caducó. Para mí ya caducó tu exigibilidad. Y con eso, muchachos, vamos a tener una buena argumentación. Se los dejo para que empecemos con las preguntas, por favor.
muy bien, Adolfo. Pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Marcela, por ahí tenías alguna pregunta que querías hacer. Sí, yo tengo una pregunta. Primero que nada, doctor Adolfo Solís, le llama Marcela Romero. Muchas gracias por haber atendido la invitación. Y segundo, mi pregunta es, ¿están lloviendo, más bien aclara que están lloviendo invitaciones, cartas de invitación para la cuestión de aclarar precisamente, señalan que tuviste operaciones, son cartas de invitación que llegan a través de buzón tributario, señalan desde el 2015, 16 y 17, por ejemplo, esos ejercicios en donde señalan diferencias de ingresos, pero uno de los puntos también es que tuviste operaciones con proveedores del 69B. Y bueno, la pregunta es más bien o consejo si se puede usted dirigir a estos representantes legales que mañana, digamos, tienen que atender. Y el tipo de atención es a través de una plataforma como esta, están invitando a atenderlo la contestación, o sea, no presencial. Si tiene algún consejo, alguna forma de, cuando el representante asista, claro, con su asesor, de qué contestar, qué no contestar, o si usted sabe aún cómo lo van a atacar, pues mucho mejor, les daría mucha confianza. Bueno, le voy a decir a los representantes legales que están aquí que lo primero que tienen que hacer es no intimidarse del fisco. Porque el fisco ya descubrió que mandando una carta de invitación, fíjense bien, manda cartas de invitación o manda exhortos. No manda actos jurídicos. ¿Por qué no manda actos jurídicos? Por una sola razón. Porque los actos jurídicos requieren un formalismo. Y ese formalismo tiene que cumplir una serie de requisitos y condiciones. El fisco no tiene capacidad para llegarle a todos. Pero como ya vio que los contribuyentes se asustan con una carta de invitación, como ya vio que se asustan y corren y le proveen información y van volando, el fisco vio que era funcional así. Entonces, lo primero es que no se asusten. Lo segundo es que verifiquen si están ante un supuesto real de que sí les prestaron el servicio y sí adquirieron el bien. Si están ante un supuesto real, de decir, ¿sabes qué? Yo no sé si el cuate pudo haber sido un mañoso y venderle facturas a otros, ¿no? Pero a mí sí me prestó el servicio. Entonces, yo lo que aconsejo es que no estén corriendo ni yendo a las oficinas de las autoridades. Ese tema de ir a las oficinas de las autoridades no solo es ilegal, no está previsto en la norma. Apenas con la reforma de 2021, en el artículo 33, se está legitimando que ellos los puedan citar para ir a las oficinas. Pero ahorita en el 2020 no hay norma jurídica que les permita a ustedes citarlos. No hay. Ustedes, si no van, si no los atienden, no pasa nada en absoluto. Nada. Ni multa, ni sanciones, ni represalias, ni nada. Ahora, si ustedes están en ese supuesto que sí llevaron a cabo las operaciones, es mejor esperar el acto de comprobación. Es mejor esperar el acto de comprobación. No vayas y corras y des información. Porque si tú das información, de todos modos ellos ya tienen normado que eres un EDO y ya tienen normado que te van a hacer pagar. Entonces, la citación tiene por propósito intimidarte para obligarte a pagar. Ese es el propósito real de la citación. Entonces, mientras menos contacto tengas con él, que se apeguen al derecho. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si me encuentras una inconsistencia, pues dámela a conocer mediante un acto de comprobación. Que dijimos, oye, el acto de comprobación va a ser molesto. Sí, pero hay una gran gama. Muchachos, para que tengan una noción, hay un promedio de 480,000 EDOs. El fisco no realiza ni 100,000 auditorías cada año. Entonces el fisco, por más que quisiera joderse a todos, por más que quisiera joderse, y solo lo podría hacer por un ejercicio, porque muchas de las auditorías que avientan por muchos ejercicios, casi todas se les vienen abajo, entonces se lo tienen que hacer por un ejercicio. Entonces la posibilidad de una molestia en ustedes es poca. Ahora, si sí compraron el comprobante por alguna necesidad, por engaños, porque alguien los verbió, los labió y les dijo, así se puede y es legal, y ustedes saben que cometieron ese pecado, entonces lo que sí vayan pensando, primero es exigirle al EFO que el EFO pague, porque él sí les trasladó el impuesto, ¿verdad? Él sí les trasladó el impuesto.
y él se embolsó el impuesto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decirle al EFO, paga el comprobante o dame los pagos de mi empresa. Antes de que ustedes vayan a ponerse de pie al fisco, a ver, EFO, cúmpleme. Le voy a decir qué es lo que pasa con los EFOs. Que el EFO les dice, yo los defiendo. Pues sí, claro, él lo quiere defender porque lo que quiere es hacer un proceso larguísimo para que a usted se le olvide. Pero en 5 años van a llegar a ejecutarlo. Entonces usted lo que tiene que decir es, no, tengo problemas, el IVA que yo te trasladé, que es el que me están cobrando, requiero que me lo regreses para pagarlo. Punto. Y si no, EFO, yo te denuncio. Y si no, dame los comprobantes de pago. Aquí en Baja California, por ejemplo, aquí en Baja California, yo me he agarrado los EFOs y los hemos denunciado. Y casualmente, por arte de magia, todos terminan pagando el impuesto que nos trasladaron, que le enteramos y que este cuate no pagó. Entonces, eso haría antes de ir con la autoridad. Para mí, ir con la autoridad, a todos los representantes legales, ir con la autoridad es someterse. Es someterse, es ser materia de intimidación, es un acto que está fuera de la ley. Les digo, a partir del 2021, en la reforma presentada el 8 de septiembre, piensan legitimar en el artículo 33, fracción 1, piensan legitimar ese tipo de visitas a las instalaciones. Hoy no está legitimado, no está en la ley. Si usted no va, no pasa nada. Oye, Adolfo, pero aún con este cambio de legitimar esas visitas, pues aquí lo que se está dando ahorita es que están llegando las invitaciones para hacer las reuniones en vía virtual, como lo estamos haciendo aquí, por el Teams, pues, ¿no? Pues haz una cosa, ten la reunión y que te diga, te van a decir cuándo va a pagar, porque la normatividad, acuérdate, le establece que te saquen una fecha de pago. Tuvo operaciones con EFO, entonces tú lo que tienes que decirle, si llevas a cabo la reunión virtual, es decirle, ¿sabe qué? No sé de qué me está hablando, esta empresa sí nos prestó servicio, dígame usted, que ellos hablen, tú escúchalos, estamos tomando nota. Oiga, pero ¿cuándo nos va a pagar? Estamos tomando nota, lo vamos a evaluar. Bueno, en el plazo de 10 días, preséntenos los escritos, la documentación, sí, cómo no, gracias, adiós, escúchalos, no hables, no expliques y soluciónalo así. Y ya tomarás la decisión ya en privado, cuál es lo que más le conviene a tu empresa dependiendo de la situación o la hipótesis concreta. Si presentar, si no presentar, si aclarar, si pagar, no pagar, si reclamarle al EFO, ya podrás decidirlo, pero no en ese momento. No hables con ellos en la posibilidad que puedas. Sí, muy bien, ¿no? Y sin duda que empieza un vía crucis que no va a acabar ahí, ¿no? Y le estamos dando elementos a la autoridad para, pues, prepare lo que va a ser el acto al final del día de fiscalización, ¿no? Acuérdate que el año antepasado sacó una normatividad, la General de Auditoría Fiscal, y la normatividad dice cómo citar a los contribuyentes, cómo sacarles cómo presionarlos. Esa normatividad dice dónde celebrar las citas. O sea, lo que, en pocas palabras, esa normatividad, para que todos los representantes que no son contadores o abogados lo sepan, esa normatividad lo que dice es desde cómo debes de sentar al representante legal, cómo debes de sacar sus datos personales, cómo debes de dirigirte a él, cómo lo debes de presionar y cómo le debes de sacar una fecha de pago. Así de concreto. Como dicen aquí, le hacen bullying, ¿no? Claro, pero así está. Muy bien. Pues aquí hay una pregunta, Adolfo, no sé si está extensa. Gilberto Soto. La resumimos, ¿no? Resúmela tú si quieres como pregunta porque ya veo que se acabó el tiempo. Sí. Resúmela. Sí, pues habla sobre la solicitud de información en las solicitudes de IVA, donde el contador público lleva la contabilidad y tanto el pago del impuesto y de seguridad social. ¿Y qué relación tendrá con el 5A del código? Dice, para crear un patrón. ¿Para qué? A ver, Gilberto, si gustas. Pero casi no te escuché. ¿Me la repites, por favor? Porque casi no te escuché, perdóname. Sí, o sea, te lo voy a leer. ¿Qué opinión te da que en la solicitud de información que la autoridad hace al contribuyente por solicitudes de IVA, estén solicitando la información del contador público que lleva la contabilidad, tanto en el pago de impuestos, de seguridad social
y dice, ¿tendrá alguna relación con el 5A para crear un padrón, perdón? Sí, por supuesto. Es muy acertada la pregunta. En aquellos procedimientos del 22 y 22D que se está iniciando en la Facultad de Comprobación, están pidiendo que se diga quién es el asesor fiscal. Quieren saber quién es el contador, quién es el abogado. Están haciendo un padrón, están haciendo un listado para saber quién está llevando a esas empresas. Porque recuerda que con el artículo 40 que se está gestando para el 2021, se establece responsabilidad para los terceros, lo que no existía. Para que todos sepan, el artículo 40 establecen posibilidades para poder practicar aseguramiento de bienes, de cuentas bancarias, de depósitos. Hoy solo en medidas de apremio se le pueden determinar algunas medidas a los contribuyentes o a los responsables solidarios, pero a partir del 2021 incluyen a los terceros, es decir, a nosotros profesionistas. Entonces, si hay alguna irregularidad, lo que el fisco piensa hacer es saber quién es el contador y le manda una medida de apremio. Y como reacomodaron el 40 bis, como lo reacomodaron, lo que van a tratar de hacer es asegurar los depósitos bancarios de los profesionistas como medida de apremio a fin de hacer que cumpla el contribuyente asesorado. ¿De acuerdo? Es un tema muy importante que debemos de cuidar mucho. Están fortaleciendo y haciendo un padrón de quiénes son los asesores fiscales de los contribuyentes. Tengan mucho cuidado con eso. Sin duda, mucho cuidado. No dárselo, no es necesario dárselo. No viene en la ley ahorita. Primero que entre en vigor. Hoy no viene en la ley, no se lo den. Ok, muy bien. Pues aquí hay una última pregunta, Adolfo, de BHR México. Dice, una AC se dio cuenta que le elaboraron 2 FDI que están clasificados como EFO. La AC no tuvo ninguna clase de operaciones con dichos EFOs. ¿Se debe hacer algo? Pues es la pregunta, ¿no? Pues tú no los disminuiste en tu contabilidad, tú no los utilizaste para deducir o para acreditar nada. ¿Viste efecto fiscal? Si no le diste efecto fiscal, pues no importa nada, ¿no? Si le diste efecto fiscal, pese a que tú no conoces esa operación, pues naturalmente hay un problema, ¿no? Acuérdate que esa es la estrategia de los CEFOs. Los CEFOs para esconder el dinero, emiten comprobantes a empresas que no son sus verdaderos clientes y agarran RFCs y se lo emiten a 1000 personas para justificar la existencia de esa transmisión del dinero. Esos los hacen EFOs. Esos comprobantes piratas que te aparecen en tu contabilidad son EFOs por el desvío del dinero que sacan. Es una operación muy identificada. Pero si tú no lo disminuyes, obviamente no tienes por qué disminuirlo si no lo conoces. Entonces, no tienes que hacer nada. Si lo disminuiste, pues obviamente pues, sácalo de ahí, ¿no? No, y luego hay una no lucrativa, ¿no? En este caso, pues es una AC de mención, ¿no? Claro. Pero bueno, pues la verdad que ha sido increíble estar aquí con ustedes, Fer. Me encanta estar en este foro con tu firma y BHR siempre me ha recibido con las manos abiertas y créeme que me siento muy complacido y ojalá que les haya gustado esta plática, ¿eh? No, pues al contrario, Adolfo, muchas gracias. Pues de antemano te envío un saludo de Pepe, nuestro socio director aquí de la firma de BHR Los Mochis, que pues no pudo estar aquí este día con nosotros. Y pues te mando el saludo y pues de parte de todos los que estamos aquí presentes, la firma y todos los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos, pues como siempre te agradecemos muchísimo tu tiempo, que sabemos que tienes muchos compromisos siempre, sin embargo te das ese tiempo, sea en la mañana, en la tarde, buscas un espacio para compartirnos pues todos estos conocimientos que son importantes y que los invitamos a tener en cuenta porque nos dieron varios tips que podemos estar pues revisando y buscando pues a los expertos, ¿no? Que nos puedan ayudar como Grupo Farías, como Adolfo, en este tema que muchas veces pues no estamos exentos de que por ahí, ya sea que hayamos o no realizado una operación, pues por ahí nos aparezca, ¿no? Y que como decía, muchas veces por justos pagan pecadores, por pecadores pagan justos, no al revés, ¿no? Porque
podemos a lo mejor haber tenido una operación con alguna empresa y nuestra operación fue real, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor realizó una operación que por ese motivo la hayan calificado como EFO, y pues al final todos nos llevan al baile, ¿no? Entonces, pues los invitamos a tomar muy en cuenta todas estas recomendaciones. Adolfo, pues muchas gracias, y gracias nuevamente, y gracias a todos. Pues aquí vamos a seguir con nuestros espacios de cafecito. 15 días más, por ahí tendremos algún otro tema interesante seguramente. Y pues un saludo y un abrazo a todos. Y igualmente para ti, Adolfo, muchas gracias. Gracias, gracias. Mándale un abrazo a Pepe por esta lamentable pérdida de su padre, pero dile mucho aprecio, estamos aquí. Le mando un aprecio, un abrazo también a todos ustedes, en particular aquí a este Román Barreto, que es nuestro próximo presidente aquí en Tijuana. Así es, ahí está, Román. Saludos, Román. Y mucho gusto a todos por saludarlos. ¿Sale? Nos vemos a la próxima, muchachos. Cuídense. Gracias. Bye bye. Luego.